¿creías conocer la historia de Jav the Killer? Olvida todo lo que sabes. Hoy vamos a sumergirnos en el oscuro y perturbador remake creado por Pastra, una reinterpretación que transforma al clásico asesino en una versión nunca antes vista. La vida fue difícil para Jav y su familia después del incendio. Este se llevó todo en una sola noche, su hogar, sus pertenencias y su padre. Cuando la casa se incendió, su padre fue el primero en actuar, sacando a todos sus familiares de la casa antes que el fuego acabara por completamente consumirla. No obstante, Jav no salió a la primera con ellos, pues un pedazo de escombro se cayó sobre él, aplastando su pierna, y si no fuera por su padre que se apresuró a salvarlo y remover aquella tabla de madera que había caído sobre él, Jav habría muerto esa noche. Quien sí murió fue su padre, quien fue aplastado por la casa entera unos instantes después de haber salvado a Jav. Desde aquel día, Jav jamás volvió a ser el mismo. Había sobrevivido muy apenas. Todo su cuerpo se encontraba cubierto por quemaduras de tercer grado, especialmente su cara. Se tuvieron que hacer múltiples cirugías reconstructivas para que tenga el más mínimo parecido a su yo antiguo. Toda su cara estaba cubierta en un tejido cicatricial, los nervios de su boca estaban tan dañados que a duras penas podía abrirla, su ojo izquierdo se había cegado por completo, haciendo que su pupila izquierda se encuentre dilatada todo el tiempo, y lo poco que quedaba de su cabello se colgaba a su cuero cabelludo en largos y oscuros mechones. Tiempo después, dado a falta de oportunidades y recursos, Jav y su familia se mudaron a Carpenter's Landing en un terreno que tenía su tía. Era un lugar pequeño y extremadamente descuidado, con drogas usadas en el suelo y suciedad en todas partes. La madre de Jav, dado a que no quería que sus hijos adolescentes limpiaran ese tipo de cosas, les dio algo de dinero y los dijo que fueran a explorar la ciudad. Jeff y Liu salieron, no obstante Jav había quedado con un pánico horrible de mostrar su cara al público, mostrándose aprensivo ante el tener que confrontar su mundo, vistiendo una sudadera blanca grande con la capucha puesta en todo momento para ocultar su rostro. Jeff y Liu exploraron la ciudad en sus bicicletas sin dirección y al final del día fueron a una tienda de conveniencia, donde Jav se quedó detrás de la tienda donde nadie lo pudiera ver. Ahí se encontraron con Randy y sus amigos. Randy era la definición de un bully estereotípico y también lo eran sus dos amigos Troy y Keith. El primer encuentro de Jav y Liu con estos niños fue raro. Randy y sus amigos estaban haciendo un escándalo en la tienda, pues aparentemente el cajero los había visto intentando llevarse una caja de cigarros sin pagar, lo que hizo enojar a Randy e hizo que discutiera con el cajero. Eventualmente, Randy pagó los $10 que costaba la caja y se fueron. Después de que Liu hablara con el cajero, este le comentó que al parecer era común para Randy y sus amigos. Después de salir de la tienda, notaron que Randy y sus amigos se habían detenido para fumar, y Randy inmediatamente los vio y los llamó, diciendo: «Oigan, no creo haberlos visto por aquí antes», dijo mientras se acercó. Liu intentó hablar con él mientras Jav escondía su cara viendo a otra dirección, pero a Randy no le importó y dijo: «¿Por qué demonios tu hermano no voltea cuando le hablo? ¿No tiene morales?», dijo mientras Keith y Troy reían en el fondo. Jav temblaba, viendo al suelo con los ojos completamente abiertos, con un mechero en la mano izquierda que sacaba cada vez que se encontraba nervioso, jugando con este. Y eso estaba haciendo antes de que Randy tomara de su hombro y lo volteara hacia él, haciéndolo ver, y los bullies tomaron turnos para hacer una expresión asqueada al ver la apariencia de Jav. Randy fuertemente retrocediendo en terror que se convirtió en una risa burlona. «No me sorprende que no me hayas querido ver a la cara. ¿Qué carajo te pasó?», dijo Troy mientras sus amigos seguían riendo. A pesar de los intentos de Liu para defenderlo, pero Randy siguió burlándose de Jav. Randy dijo: «Si yo fuera tú, preferiría que ese incendio me haya matado en lugar de tener que verme como». Antes de que pudiera siquiera terminar de hablar, Jav lo golpeó fuertemente en la cara mientras Liu lo intentó detener. En ese momento, los tres bullies empezaron a atacar a Jav y Liu, haciéndose una pelea masiva fuera de la tienda, pelea que terminó una vez que el cajero comenzó a llamar a la policía. No sufrieron heridas mayores,
Pero una vez llegaron a su casa su mamá evidentemente se preocupó, y ellos mintieron diciendo que tuvieron un accidente en sus bicicletas. Pasó un mes, y mientras la casa se renovaba para que sea habitable, las cosas no iban bien para Jeff. Randy y sus amigos eran crueles, y aún más cuando inició su primer semestre de universidad con ellos, acosaban a Jeff todos los días, hasta el punto en el que Jeff le enseñó a Liu cortadas que supuestamente eran de ataques que él sufrió en el campus. Jeff advirtió a Liu que no hablara sobre ello, pues solo haría que las cosas empeoraran, pues haría que su madre alerte a la policía, y con las conexiones que tenía Randy era mejor dejarlo ahí. Tan solo un mes en el semestre de Jeff, Randy se reportó como desaparecido, siendo una noticia local por una cantidad enorme de tiempo. Esto hizo que Kit y Troy intensificaran aún más su acoso hacia Jeff, persiguiéndolo por los pasillos llamándolo asesino y gritándole "y sabemos lo que hiciste, Woods", cada que tenían la oportunidad. Llegó a un punto donde Jeff empezó a aislarse de la sociedad, faltando a clases y aterrorizando a su madre, quien intentó hablar con él sobre ello sin obtener respuesta de Jeff. Su madre entonces intentó hacer que Liu hablara con él. Liu fue a su habitación un día y abrió la puerta de su cuarto un poco para ver si seguía despierto, percatándose de que su cuarto estaba en un estado terrible. Cajas de mudanza estaban esparcidas por el cuarto, cuyo contenido estaba en diferentes grandes pilas, objetos como ropa, materiales escolares, pósters y figuras, todo esparcido por el cuarto como si hubiera sido violentamente arrojado. Después notó el olor, el cual era horroroso, era una combinación de cigarros quemados y otro olor que Liu ni siquiera pudo identificar, un olor tan horrible que casi lo hizo distraerse de la preocupación principal, Jeff. Jeff estaba al pie de su cama, en la oscuridad y volteando al contrario de la puerta y encendiendo un cigarro para después solo mirarlo y después de unos segundos, enrollarse la manga de su sudadera y colocando el cigarro prendido en su propio brazo. Liu estaba horrorizado, con la boca abierta y solo se detuvo a verlo al pie de la puerta, hasta que Jeff dijo en su rasposa y tensa voz: ¿por qué papá fue el único que tuvo que morir? Las palabras que salían de su boca sonaban enojadas, furiosas mientras seguía encendiendo esos cigarros y poniéndolos en su brazo, donde se quedaba otra asquerosa quemadura. Liu abrió la puerta de golpe y dijo: Jeff, ¿cómo puedes decir eso, tan intensamente que ignoró por completo las lágrimas que corrían por su cara? Jeff volteó rápidamente en completo terror al darse cuenta de que Liu lo escuchó. Oh. No. No es lo que intentó explicarse rápidamente a Liu, pero este no lo dejó. ¿No sabes lo mucho que significas para mí? ¿Para mamá? ¿Cómo puedes decir eso de ti, Jeff? Te necesito aquí más de lo que he necesitado a nadie. Nunca me había sentido tan solo y aislado de todos viviendo aquí. Nunca fue lo mismo sin papá, y tú eres la única cosa que me mantiene cuerdo ahora mismo. Liu a duras penas y logró contenerse mientras las palabras instintivamente salían de su boca, mientras observaba el horror en la cara de Jeff lentamente tornarse a una expresión calmada. Hubo un silencio entre los dos hasta que Jeff dijo: Oye. Lo siento, Liu, es solo que es difícil, tú y mamá. Yo sé que ustedes perdieron a papá también, pero ustedes no han tenido que lidiar con las cosas como yo lo he tenido que hacer. No han tenido que lidiar con ser acosado todos los días de la semana. No han sido acusados de asesinato, y no tienen que despertar todas las mañanas y ver a alguien completamente diferente volteándote a ver de vuelta en el espejo. Lo siento, dijo Jeff sin voltear a ver a Liu, jugando con su mechero de nuevo. Liu pensó que un cambio de ambiente sería lo mejor y dijo: ¿recuerdas cuando por las noches nos íbamos de casa en secundaria? Jeff dijo: Sí. Jeff dijo, cuestionando lo que insinuaba Liu. Bueno. Mamá sigue dormida, y nosotros dos estamos despiertos, y estaba pensando. Jeff puso los ojos en blanco y se levantó de su cama. Aquella noche Jeff y Liu salieron de casa en sus bicicletas, explorando lugares que nunca habían visto antes, las luces citadinas iluminándolos como si fueran sus propios soles, y yendo a la velocidad que ellos quisieran. Pero la noche no acabó ahí.
Rápidamente notaron que estaban siendo seguidos, y se detuvieron en una señal de alto detrás de una intersección. Una llovizna leve comenzó, que para los dos indicaba que deberían de regresar a casa, pero mientras lo hacían, un par de voces familiares les gritaron, y se trataban de nada más y nada menos que de Troy y Keith. Se veían como si no hubieran dormido en días. «Oye», gritó Troy, «¿qué haces tú aquí tan tarde, Woods? ¿Estás buscando más víctimas?» Troy sonaba molesto de sobremanera, hablando con un leve gruñido. Ni Jeff ni Liu sabían qué hacer ni decir, y cuando los bullies se acercaron fue cuando vieron a Troy sacar una navaja de muelle, y al ver esta Jeff y Liu intentaron irse en sus bicicletas, pero los chicos estaban lo suficientemente cerca como para alcanzarlos y sacarlos de ahí. Troy sostuvo la navaja contra la garganta de Jeff mientras Keith enrollaba su brazo alrededor del cuello de Liu. Liu suplicó que no le hicieran nada a Jeff, mientras éste peleaba contra el agarre de Troy, pero se detuvo cuando la navaja hizo contacto con su cuello. ¿No hizo nada? Eso fue lo que te dijo con una mirada furiosa hacia Liu. ¿Por qué no le dices a tu hermanito, Jeff? ¿Por qué no le dices lo que hiciste? Dijo Troy. Jeff miró a Liu y dijo yo no sé de qué estás hablando. Troy acercó más la navaja hacia el cuello de Jeff, un rastro pequeño de sangre saliendo del cuello de este, pero Jeff no reaccionó. ¿Ah, sí? Sí, claro, sí. ¿Pero qué mierda? Si no le dirás, le diré yo. Troy apuntó la navaja hacia Liu. Tu hermano nunca te dijo a qué se levantó en la noche, ¿cierto? Pues Randy lo hizo. Antes de que muriera, él nos dijo que este fenómeno de aquí lo estaba acosando. Dijo que lo vio por el rabillo del ojo, siguiéndolo fuera de la escuela. Estaba asustado. Nunca hemos visto a Randy asustado. ¿Sabes? Incluso nos dijo unas cuantas noches antes de morir que vio a tu hermano justo aquí, parado afuera de su casa. Qué coincidencia, ¿cierto? Liu no supo qué decir. Troy sonaba completamente loco, y Liu se rehusaba a creerle. Troy continuó mientras el miedo en los ojos de Jeff se intensificaba. Tampoco le creímos en el momento, pensábamos que solo estaba jugando con nosotros, ¿sabes? Pero unos días después, se reporta desaparecido. Y no teníamos idea a dónde se haya ido, y si solo lo hubiéramos escuchado, quizás seguiría vivo. Si hubiéramos escuchado, fenómeno estaría tras las rejas. Y Randy seguiría putas vivo, pero ya no lo está, ¿o sí? Y tenemos que compensarlo de alguna manera. Troy apuntó su navaja a Jeff, quien pataleaba de terror. Ok. Oh, ok, es cierto. Gritó Jeff en un volumen que Liu no creía posible. Yo lo maté. Yo maté a Randy. Pero no estaba acosándolo. Fue defensa propia, Liu. Me atacó en un callejón mientras trataba de irme a casa. Sacó un cuchillo e intentó matarme. Solo pude escaparme de ello porque se lo quité de las manos y lo apuñalé con él. Gritó Jeff, con los ojos dilatados. Ni cagando fue defensa propia, gritó Troy. Si fue defensa propia, ¿por qué huiste? ¿Por qué nunca encontraron el cuerpo? Porque tenía miedo. Sabía que el padre de Randy era un policía, y sabía que nadie me creería, así que escondí el cuerpo y huí. Aun cuando era Troy el que le estaba apuntando con una navaja, parecía como si Jeff estuviera intentando convencer más a Liu de su inocencia. Troy respondió: puedes decir lo que sea que quieras, puto monstruo sin Dios, pero yo nunca, jamás te creeré. El sonido de sirenas policíacas ahogó la queja de Troy, debido a que una vecina había visto la situación desde lejos y llamó a la policía. Un oficial rompió todo el conflicto que estaba ocurriendo antes de que Keith o Troy pudieran hacer algo. Se les arrestó a Troy y a Keith en ese instante y pataleaban profanidades hacia los dos hermanos mientras se les escoltaba al vehículo policial. El oficial se acercó a preguntarles por qué los habían atacado y Jeff se congeló por completo. Mas Liu le contó al oficial que Keith y Troy eran amigos de Randy y habían culpado a Jeff por la desaparición. El oficial poco después se retiró, pero Jeff estaba convencido de que el oficial tramaba algo.
Una vez Jaff llegó a casa, se enfureció grandemente. Jaff abrió la puerta de golpe, entró a su habitación y empezó a arrojar todo de manera extremadamente violenta. Una de esas cosas tiradas fue un cuchillo cubierto en sangre seca. Jaff. ¿Por qué te quedaste con el cuchillo de Randy?, preguntó Liu, desesperado por una respuesta de su hermano, pero en ese momento, Jaff había dejado de ser el mismo. Jaff se paró en el centro de la habitación con una mirada vacía nunca antes vista. El cuchillo no era de Randy, era de Jaff, y las cicatrices que él supuestamente recibía por bullying se las hacía él mismo. A pesar del cuestionamiento de Liu, Jaff solamente le siguió observando, con aquella mirada inhumana. Liu ya ni siquiera sabía con quién estaba hablando, y se enteró de que todas sus sospechas eran ciertas, y de repente, Jaff se encorvó hacia adelante, aparentemente yendo por Liu, pero justamente se escuchó la cansada voz de la madre de los hermanos. «Chicos, ¿qué pasó?». Era evidente que acababa de despertarse por todo el ruido causado por estos dos. Jaff nunca dejó de ver a Liu y continuó moviéndose hacia él como una especie de animal, tomando exagerados y largos pasos. Liu salió corriendo de la habitación, intentando sacar a su madre de la casa antes de siquiera explicar el problema. No obstante, su madre demandó una explicación la cual Liu no pudo brindar, dado a que sus nervios le impedían expresarse con claridad, solo pudiendo conformar la frase «algo está mal con Jaff» antes de verlo parado en el pasillo detrás de los dos con la navaja de muelle en una mano, esperando ver su reacción. Su madre intentó razonar con él al no entender el peligro en el que estaba. «Jaff, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué agarraste ese cuchillo?». Ella sonaba más preocupada que aterrada. Jamás se hubiera podido imaginar que su propio hijo podría hacer algo para perjudicarla, así que aún viéndolo así, no pensaba que fuera un peligro. Jaff no respondió y siguió congelado mientras ella seguía intentando razonar con él, sin saber ni una fracción de lo que había visto Liu. Su madre empezó a caminar hacia lo que sería su propia perdición. El solo segundo en el que tomó un paso hacia adelante, Jaff se apresuró a una velocidad que Liu creyó imposible para alguien como él, rápidamente tumbándola al suelo, dominándola por completo, y una vez que había caído, Jaff se arrodilló sobre ella, sosteniendo la navaja de muelle sobre su mano. Ella imploró y rogó, gritando cosas como «¿por qué haces esto? ¿Y qué te he hecho, Jaff?». Pero las preguntas pronto fueron ensordecidas por el sonido de la navaja clavándose a un lado de su cuello. Mientras la sangre se esparcía desde la navaja hasta el piso, lentamente yendo hacia la dirección de Liu. Liu se paró horrorizado, pues lo había perdido todo en lo que él creyó que sería la noche más feliz que ha tenido en meses. Jaff ni siquiera miraba a su madre mientras ésta se ahogaba en su propia sangre e imploraba por ver aunque sea el más mínimo parecido de la persona que Jaff era para ella. Él miraba directamente hacia Liu con aquella mirada vacía y sin alma, casi diciéndole que bajo una lógica inexplicable, todo lo que estaba presenciando fue su culpa. Cuando la vida en los ojos de su madre se desvaneció, y aquel toser junto con gárgaras cesó, Jaff intentó sacar el cuchillo del cuello de su madre, fallando en los primeros intentos, pues este había encajado el cuchillo demasiado dentro. Después empezó a moverse hacia Liu, de aquella manera inexplicable que había visto antes, tomando los mismos exagerados y largos pasos. Liu estaba tan anonadado por lo que acababa de ver que solamente pudo caer hacia el suelo mientras intentó patéticamente arrastrarse lejos de su hermano, o al menos de quien alguna vez lo fue. Intentó decir algo, lo que sea que pudiera hacer que Jaff diera siquiera una explicación de por qué estaba haciendo todo esto, y de este desorden de palabras, salió una única, entendible oración. ¿Por qué?, lo que fue suficiente para detenerlo, como si la pregunta sola lo ofendiera, y fue entonces cuando dijo algo que lo cambió todo para Liu. ¿Por qué? Porque tú arruinaste todo. Liu, dijo arrodillándose ante él, bloqueando la salida con su cuerpo. Tuviste que sobrevivir esta noche, ¿no? Tenías que oler el fuego, tenías que despertar a mamá y a papá. Todos aquellos meses de planificación, habría sido perfecto, Liu. Pudimos haber muerto juntos, pero no. Tú y mamá sobrevivieron, y yo me quedé así. Fue entonces cuando entendió perfectamente lo que era su hermano.
Metros de distancia del cadáver de su madre, Jav se agachó sobre Liu. Liu había pasado tanto tiempo intentando buscar un motivo, una razón, un momento decisivo que haya cambiado la vida y perspectiva de Jav de esta manera, pero nunca hubo una. No fueron los bullies, no fue su padre, no fue el incendio, fue Jav, siempre fue Jav. Había vivido con un monstruo de piel humana toda su vida, y solo se dio cuenta cuando era demasiado tarde. Jav prosiguió su monólogo, como si lo hubiera practicado meses seguidos. ¿Sabes lo que se siente pasar cada día de tu vida atrapado en una caparazón de tu propio cuerpo? Ser mimado por las personas que no pudiste matar. ¿Entiendes lo humillante que es? Es como si verdaderamente hubiera un Dios ahí, burlándose de mi fracaso. Pero no planeo fallar esta vez, pasé meses pensando en aquella noche, lo que pude haber hecho bien, cuánto dolió. Aunque revivir aquel dolor, incluso en la más pequeña de las maneras me ayudó a darme cuenta. Iba a ser perfecto, Liu, pero tú lo arruinaste nuevamente. Tenías que seguir mimándome, tenías que ser un mentiroso de mierda. Tú me hiciste hacer esto. Me hiciste actuar apresurada y torpemente. Pero está bien, este seguirá siendo el día más feliz de mi vida. Oh, si pudiera sonreír Liu, lo estaría haciendo de oreja a oreja. Jeff dijo esto mientras enrollaba sus brazos sobre sí mismo, perdido en éxtasis puro, moviéndose hacia adelante y atrás, repitiendo si solo pudiera sonreír. Si solo pudiera sonreír antes de detenerse, una cara de realización se dibujó en su rostro. Miró hacia la navaja en su mano, con la sangre fresca de su madre en él, antes de mirar hacia Liu nuevamente diciendo «Oh, sí que puedo sonreír» antes de poner el cuchillo en su rostro. Liu fue forzado a ver cómo Jav esculpía burdamente una repugnante sonrisa ensangrentada en su cara. Sus movimientos eran torpes, acuchillando ambas de sus mejillas como un niño esculpiendo una calabaza. A veces se detendría y tosería al atragantarse con su propia sangre, pero continuaría hasta que una sonrisa antinatural, vil y dolorosa estirada sobre su cara de oreja a oreja. El ver este semejante acto de automutilación fue suficiente para sacar a Liu del trance anonadado en el que se encontraba. Liu corrió hacia el pasillo hacia donde estaban las habitaciones. Jeff le dio algo de tiempo, distraído por la euforia de su nuevo rostro, y fue entonces cuando Liu entró al cuarto de Jav, la primera del pasillo, en busca de algo con lo que defenderse y un lugar en el cual esconderse mientras Jav gritaba su nombre. Liu miró alrededor del armario de la habitación de Jav y sacó un cúter, pero cuando se dio la vuelta vio a Jav parado en la entrada del armario. Liu soltó un grito agudo mientras Jav se reía maniáticamente, abriendo la puerta de golpe e intentando inmovilizar a Liu contra el suelo. Afortunadamente, Liu logró apuñalarlo en el costado de la garganta con el cúter, lo que le permitió escapar mientras Jav se retorcía de dolor, pero Liu no pudo verlo, simplemente siguió huyendo de la casa. La policía fue llamada poco después, pero no encontraron a Jav por ningún lado. Tiempo después, Jav empezó a asesinar a varias personas que él pensó que eran Liu, hasta que un día se escabulló dentro de su closet, y cuando Liu vio dónde estaba, Jav dijo, su voz apenas encima de un suspiro: «Me encontraste». Jeff entonces salió lentamente del armario de Liu, encontrándose finalmente con su hermano a la altura de los ojos después de todo este tiempo. En el momento en que Liu vio a Jav, corrió tan rápido como pudo mientras Jav le dejaba una ventaja de unos segundos, abrió de golpe la puerta de su dormitorio y corrió por todo el pequeño apartamento, con Jav persiguiéndolo rápidamente. Justo cuando Liu llegó a la cocina para recuperar el cuchillo que había dejado atrás accidentalmente, Jav lo agarró y lo giró a una velocidad nauseabunda, después de lo cual estalló una lucha entre los dos hermanos. Liu dio una buena pelea, pero Jav era más fuerte, siempre fue más fuerte. Y pronto, tenía a su hermano inmovilizado de la misma forma en la que lo había hecho hace 2 años. Jeff se rió de manera psicótica una vez más mientras Liu intentaba empujar a su hermano lejos de él. Justo cuando Liu perdió la energía para continuar la lucha, Jav sacó el mismo cúter con el que Liu lo apuñaló hace todos esos años y lo alzó sobre su cabeza, pero luego vio algo, el brillo del metal en la mano de Liu.
Jeff se dio cuenta rápidamente de que Liu tenía un cuchillo en la mano e intentó matar a su hermano lo antes posible, bajando el cuchillo hacia su garganta rápidamente. Al mismo tiempo, Liu intentó apuñalar a su hermano en la misma herida de su garganta con un cuchillo, y cuando las navajas impactaron contra la piel, hubo un largo silencio. Ese día, solo uno de los dos hermanos salió con vida. Y esa fue la historia del remake de Jeff the Killer según Pastra. Un viaje más humano, más trágico, y mucho más inquietante. ¿Qué te pareció esta versión? ¿Te gusta más que la original? ¿Crees que Jeff es víctima o monstruo? Dale like si te gusta el terror reimaginado, y suscríbete para más creepypastas que te van a quitar el sueño.